días. Vamos a tener esta meditación del capítulo 7 del libro de Amós. Hermanos, hemos estado meditando en este libro de cómo Dios por medio del profeta Amós anuncia y advierte el juicio inminente que vendría sobre Israel a causa de sus pecados sociales, estos pecados donde los pobres y los menesterosos eran oprimidos, también por el pecado de sus prácticas religiosas, de esa abominable idolatría donde llegaron a ser una mezcla entre lo santo y lo profano, siendo infieles al pacto de Dios. También en este libro podemos contemplar la paciencia, la misericordia y la justicia de Dios, cómo Dios en su misericordia advierte el juicio por venir y prácticamente insiste al pueblo a arrepentirse de su pecado y volverse a Él, como lo vimos en el capítulo 5, en los versículos 6, 4 y 6, donde dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y nuevamente replica estas mismas palabras en el verso 6, dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Amós hace un llamado urgente al pueblo de Israel para que se arrepienta y busque a Dios. Además, expresa todos los beneficios de su gracia que obtendrían si el pueblo se arrepiente. Pero por otro lado, también Israel es advertido de las consecuencias de juicio por su rechazo. Sin embargo, hermanos, pese al llamado de Dios, a la insistencia de Dios al arrepentimiento, ellos ignoraron el llamado, menospreciando las advertencias de Dios y las amenazas. Aborrecieron y rechazaron la reprensión y abominaron y calumniaron al que hablaba lo recto. A pesar de todas las advertencias, hermanos, de juicio, los líderes y el pueblo continuaron y se obstinaron en su pecado, agotando así la misericordia de Dios. Y a pesar de todo eso, hermanos, el Señor fue paciente en su misericordia, hermanos. En el capítulo 6 que vimos la semana pasada, hermanos, nos describe cómo el pueblo se resistía a esa advertencia del terrible juicio por venir. Se había acostumbrado tanto a su pecado, viviendo con una actitud despreocupada y de arrogancia, una vida próspera, en un estado de autosuficiencia, confiando en sus privilegios y en su poder. Se habían habituado tanto al pecado y a la prosperidad que los hizo distorsionar la realidad de las cosas. La maldad de Israel incluso es comparada con la de Sodoma por su soberbia, la abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Son parte de la iniquidad que los llevaría más tarde al exilio. Ignorando a los pobres, no fortalecieron la mano del afligido y necesitado. Más bien, se llenarían de orgullo haciendo todo tipo de abominaciones. Es por eso que en el capítulo anterior, en el verso 8, Jehová dice así: Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dios abominó la grandeza de Israel, esto es, Dios aborreció su orgullo, su jactancia, debido a su prosperidad y su grandeza, habiendo ellos desarrollado un espíritu de superioridad y de arrogancia, olvidando la fuente de sus bendiciones. Hermanos, Dios no tolera el mal ni la arrogancia de su pueblo, porque estas cosas se oponen a su santidad y a su justicia. Por eso en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, nos enseña que una de las 6 cosas y 7 cosas que aborrece Jehová y que abomina son los ojos altivos, el orgullo, la arrogancia y el menosprecio a los demás. Es algo que caracterizaba al pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, ese orgullo los llevaría al quebranto. Su orgullo precedería a la ruina que estaba por venir. Proverbios también, el capítulo 16, verso 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo de Israel, su autoconfianza, serían el camino que los llevaría al quebranto. Por esto mismo, hermanos, dice la Escritura que Dios mismo juró por sí mismo que entregaría a Israel en manos de sus enemigos. Hermanos, este juramento del Señor por sí mismo subraya y asienta la certeza absoluta de lo que él ha dicho. El juicio de Israel era inminente e irrevocable, por lo cual estaría pronto a cumplirse. No obstante, hermanos, al final del capítulo vemos una
vemos cómo Dios muestra su fidelidad a su pacto y el profeta describe la restauración del reino después del juicio de Israel. Hermanos, el juicio de Israel, de Dios sobre Israel, era necesario para su restauración, para restaurar su actitud. Hermanos, el capítulo de hoy y los dos siguientes, el libro nos narra de algunas de las visiones de juicio que vendrían sobre Israel. El capítulo de hoy, si nos damos cuenta, viene fraccionado en dos partes. En la primera parte, el profeta presenta tres visiones de juicio que vendrían sobre Israel. Y en la segunda parte, el profeta presenta una interacción con el sacerdote Amasías. Y quiero que leamos el versículo 7 y 9, hermanos, de 7 al 9 de nuestro capítulo 7 de hoy. Dice así, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Hermanos, en estos versículos, el profeta Amós presenta una tercera visión y muestra a Dios con una plomada de albañil en su mano. Una plomada de albañil se utiliza para medir si un muro está alineado correctamente. En esta visión, la plomada representa la medida exacta y el juicio de Dios sobre Israel. Dios está midiendo a su pueblo según sus normas y los estándares de su justicia y rectitud. Israel es medido y el cual es hallado falto. La visión indica que Israel no ha cumplido con los estándares de Dios, que no está alineado a su ley y por lo tanto vendría el juicio sobre ellos. Por lo cual Dios no se arrepiente de su juicio y anuncia que aplicará esa medida exacta sobre el pueblo, una medida justa de juicio de acuerdo a la medida de la iniquidad de Israel. Debido a que Israel estaba totalmente torcido contra la plomada de Dios, Israel y sus líderes serán juzgados con la espada. Después de esta visión, hermanos, el profeta expone su interacción con el profeta Amasías. Y en la segunda parte, hermanos, el profeta Amós cumple fielmente llevando este mensaje de esta visión, lo que Dios le había mostrado, lo lleva fielmente para predicarlo y para exponerlo delante del pueblo. Por eso en el versículo 11, el mismo sacerdote Amasías dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Amós, hermanos, el profeta Amós fue un fiel pronunciador de este mensaje. Hermanos, un mensaje difícil de llevar y sobre todo las circunstancias que eran difíciles, sobre todo que el pueblo estaba próspero, hermanos, y llevar un mensaje de juicio era un mensaje difícil. Es por eso que el nombre de Amós significa el que lleva la carga, porque llevaba una carga fuerte sobre sus lomos. Amós lleva un mensaje de advertencia al rey de Israel, un mensaje del juicio que vendría sobre ellos, un mensaje nada agradable para ellos. Por eso Amasías expresa estas palabras que dice, la tierra no puede sufrir sus palabras. Hermanos, la respuesta a este mensaje de Amós, del juicio que vendría sobre Israel, no se hizo esperar por el sacerdote Amasías. Este sacerdote, hermanos, era un hombre malvado porque es identificado como el sacerdote de Betel. Y en ese tiempo Betel era uno de los centros de adoración idólatra de Israel. Hermanos, Amasías, lejos de considerar las palabras y advertencias del profeta, lejos de considerar sus caminos, lejos de arrepentirse, lejos de hacer caso al llamado que Dios les estaba haciendo, hermanos, él responde de otra forma, hermanos. La reacción de Amasías al mensaje de Amós fue el de calumniar e involucrar al profeta Amós, de querer hacer una conspiración para socavar al rey y a Israel. Amasías también se queja del mensaje de Amós, considerando que su mensaje era demasiado severo para soportarlo. Además, el profeta Amós es expulsado de Betel por el sacerdote Amasías. Sin embargo, el mensaje de rectitud y el juicio de Dios se mantendría aún firme.
Hermanos, el sacerdote Amasías hizo todo lo posible para callar, para reprimir el mensaje del profeta, de resistir al mensaje calumniando al profeta y termina expulsándolo, sacándolo de sus entornos. No obstante, derivado de eso, hermanos, dice nuestro versículo, el versículo al final de nuestro capítulo, versículo 16 y 17, aquí está la respuesta de Amós a la actitud de Amasías. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni abres contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ese es el juicio que vino sobre el sacerdote por reprimir el mensaje de Dios, por reprimir el mensaje de Dios. Hermanos, esto se replicaría más adelante en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él predicaba el mensaje de las buenas nuevas, los líderes religiosos de ese tiempo se opusieron a Jesús y a su mensaje, viéndolo como una amenaza a su autoridad y a sus tradiciones. Ellos intentaron reprimir y callar el mensaje del Evangelio. Los líderes religiosos hicieron varios intentos por arrestar a nuestro Señor Jesucristo, acusándolo de blasfemia, lo calumniaron de desinción e intentaron expulsarlo de sus entornos. La oposición culminó en su crucifixión, hermanos. Esto también se replicaría más adelante con los apóstoles en el libro de los Hechos, hermanos, también cuando quisieron oprimir y callar el mensaje del Evangelio por aquellos líderes, hermanos. Esto siempre se vaya replicando a lo largo de los tiempos, hermanos. Pero hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Dice el capítulo 4, el versículo 12 de Amós en la parte B, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos, esa es una palabra que pesa, que pesaba el pueblo de Israel. Imagínate, prepárate Israel para venir al encuentro de tu Dios. Vas a entrar en juicio conmigo, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, esta advertencia puede aplicarse incluso hoy en día, hermanos, porque algún día cada uno de nosotros seremos juzgados delante de Dios. Seremos puestos delante de su trono de juicio, hermanos. Y así cada uno de nosotros seremos juzgados en base a la medida justa de la perfecta ley de Dios. Hermanos, es una realidad. Si cada uno de nosotros fuéramos medidos con la plomada de albañil, así como lo vimos, seríamos hallados faltos, hermanos. Pero hermanos, solamente Cristo pudo cumplir la medida perfecta de las normas y los estándares de justicia y rectitud. Además, solo Él pudo sufrir la medida exacta del juicio de Dios que a nosotros nos correspondía. Hermanos, y es gracias a Cristo que su pueblo puede ser medido por la plomada justa de la ley de Dios y ser hallados justos. Y no por nuestra justicia, sino por la justicia implantada de Cristo a su pueblo. Hermanos, además Cristo sufrió la medida justa del juicio que a nosotros nos correspondía, la medida justa por nuestros pecados, pagándolo en la cruz. Yo quiero dirigirme también a los que no han experimentado el perdón de sus pecados. Hermanos, amigo, más bien, así como Amasías se levantó y reprimió el mensaje del profeta Amós, así como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo quisieron callar el mensaje, y a lo largo de la historia del cristianismo se ha querido reprimir el mensaje, tal vez tú, amigo, no lo hagas de forma externa, pero lo estés haciendo en tu corazón. Estás escuchando el mensaje y lo que haces en tu corazón es reprimir, es estando luchando en contra del evangelio, resistiendo al llamado de Cristo a que te arrepientas y vengas a Él. Estás resistiendo cada vez que se te expone el evangelio, que te arrepientas y te vuelvas al Señor, y lo estás posponiendo, lo estás prolongando. Tal vez es un mensaje duro para ti, es algo que aborreces incluso, que a lo mejor no puedes soportar en tu mente o en tu corazón. Pero hermano, amigo, dice Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amigo, yo te pido hoy más bien a que mejor busca a Jehová
y vivirás. Busca a Cristo y tendrás vida eterna. Ahora, hermanos, para nuestra meditación, para terminar, en la primera parte de nuestro capítulo hay tres visiones. Ya vimos una, la de la plomada. Hay dos, hermanos. En la primera visión, que va del versículo 1 al 3, se muestra una escena de devastación producida por langostas que devoran la cosecha tardía. Esto acontece después de la cosecha temprana. La cosecha temprana era todo lo que se cosechaba y era un tributo para el rey. La cosecha tardía era lo que le quedaría al pueblo para su sustento y el de su ganado. En una visión de destrucción al sustento de Israel. Imaginemos, si Israel, todo lo que cosechaba, su primera cosecha era para el rey, y la segunda cosecha viene la devastación por las langostas, Israel quedaría en la miseria. Tras esta visión de las langostas, Amós tuvo una segunda visión y aún más severa. Y eso los vemos en los versículos 4 y 5, donde se muestra una escena de fuego que consume un gran abismo y una parte de la tierra. El fuego aquí es utilizado como un símbolo de juicio y de castigo. Como ese fuego consume a los que se oponen a Dios, un fuego que devasta absolutamente todo a su paso sin dejar nada atrás. Pero hermanos, de estas dos visiones es interesante, de estas dos visiones de juicio terrible, es interesante ver cómo el corazón del profeta es movido a la piedad y a la misericordia y a la compasión por Israel. Y lo que hace el profeta es ruega a Dios que considere que Israel es insignificante y frágil y ruega para que estos juicios no caigan sobre ellos. Y veamos la respuesta a la intercesión de Amós, la respuesta de Dios. Versículo 3 y 6, en el versículo 6 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Hermanos, el Señor detuvo sus juicios por un momento y Dios atendió a la oración de su siervo. ¿Qué significa, hermanos, esto de que Dios se arrepiente y se arrepintió Jehová? ¿Qué significa eso, hermanos? El arrepentimiento de Dios no es un arrepentimiento como el del hombre que tiene que arrepentirse por sus pecados o un arrepentimiento por un cambio de opinión en un sentido humano. Es evidente, hermanos, que Jehová no está arrepentido por ningún pecado, por algún mal. Simplemente este lenguaje nos ayuda como hombres a entender su naturaleza y sus acciones. Esta palabra lo que expresa es simplemente decir una decisión de no destruir. El Señor ciertamente desiste y decide no destruir de esta forma a su pueblo. Es una muestra de la misericordia y de la compasión de Dios. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios en relación con juicio, se refiere a un cambio de actitud o acción de Dios en respuesta, hermanos, a la conducta del hombre, destacando su misericordia y su compasión. Un ejemplo para entender esto, hermanos, Nínive. Nínive se encomendó el Señor a Jonás a que predicara a Nínive, que Nínive iba a ser destruido, iba a venir el juicio sobre ellos por su maldad. Pero hermanos, lo que hace el rey de Nínive es proclamar ante toda la ciudad que todos ayunen, que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan de su maldad y que se humillen delante de Dios en polvo y en ceniza. Y dice en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otro texto, hermanos, Jeremías 18:7 y 8 dice, en un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Hermanos, vemos cómo el Señor desiste de sus juicios que ha determinado cuando el hombre responde arrepentido, y es ahí donde el Señor destaca su misericordia y su compasión. Y hermanos, y lo que podemos entender aquí, la importancia del arrepentimiento, la oración intercesora y la humillación delante de Dios. Hermanos, este es un ejemplo sorprendente
¿De cuánto depende la oración y de la actitud del hombre para recibir el perdón de Dios? Es claro que los juicios de la plaga de las langostas y del fuego sobre Israel se detuvieron en base a la oración del profeta. Y esto, hermanos, nos debe de animar nuestros corazones a orar incansablemente e interceder por los nuestros y por los hombres. Por el juicio de Dios que Él ha hablado que vendría sobre todos los hombres y que iba a juzgar el mundo, a este mundo. Hermanos, la oración intercesora de su pueblo puede hacer que Dios perdone y salve a los nuestros. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese y no la hallé. Hermanos, qué importante es la oración intercesora. Alguien que se imponga, que se interponga más bien a rogar a Dios para detener sus juicios sobre la tierra. Y hermanos, en la escritura hay varios ejemplos. Vemos a Abraham, cómo él intercedió por Lot y la oración le fue contestada. Manda el Señor a que los ángeles saquen a Lot de Sodoma y Gomorra, hermanos. Esa era una oración intercesora del juicio que estaba por venir. Pero el Señor libró a Lot. Y hermanos, ¿qué más podemos saber de Moisés? Cómo intercedió constantemente por su pueblo, aunque el Señor quería destruir a su pueblo por su orgullo, por su maldad. Pero Moisés se interponía en la brecha para que no viniera el juicio sobre ellos. Hermanos, hay muchos ejemplos que podemos considerar en la Biblia. Pero hermanos, también creo que es importante a veces meditar que también entre nosotros hay muchas oraciones contestadas, que cada uno de nosotros de alguna forma estamos aquí, es gracias a la intercesión de alguien, hermanos. Si los juicios no han llegado a nuestras vidas, es gracias a la intercesión de alguien, es alguien que está orando por ti, orando por cada uno de nosotros para que el juicio no venga sobre ti, hermanos. Hermanos, nuestra maldad a veces es mucha, nuestra necedad es abundante. Pero hermanos, gracias a la oración intercesora, hermanos, el Señor nos ha mantenido aquí, hermanos. Hemos perseverado gracias a ello. Hermanos, y es gracias que la oración de un creyente se convierte en una oración intercesora, puesto que esta oración es ofrecida a Dios por y a través de Cristo. Pero sobre todo, hermanos, gracias a Dios por la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo que estamos aquí. Y perseveraremos hasta el fin, gracias a Él. Y es solo porque Cristo intercede al Padre por nosotros, hermanos. Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor y nuestro único mediador entre el Padre y nosotros. Jesús intercede por su iglesia, hermanos. Y solo Él pudo abrir un camino para que su pueblo se acerque a Él. Hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, al haber ofrecido un sacrificio único por los pecados de su pueblo, intercede por los miembros de su iglesia con justicia y misericordia, asegurando, hermanos, asegurando el perdón de nuestros pecados. Hermanos, yo creo que esto basta, suficiente para adorar a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él estaba recibiendo un castigo y Él clamaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración intercesora. La ira de Dios se iba a levantar contra aquellos, pero Cristo intercedió y esa oración también se puede replicar a nosotros. Cuando Él oraba al Padre en una de esas oraciones sumo sacerdotal que decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, esta es una de las formas o algo que anima a nuestros corazones a seguir adorando a Dios. Gracias a Cristo porque Él es nuestro intercesor y gracias a Él que estamos aquí podemos seguir adelante, porque si hubiéramos sido puestos en balanza, hubiéramos sido hallados faltos, hermano. ¿Y quién podría permanecer delante de Dios? Amén, hermanos. Sigamos adorando.